cuando sus papás estaban gateando, Cuba tenía un nivel de vida superior al de muchos países europeos. Y la Argentina también. Y Uruguay también. Y Venezuela también. Hace 50 años. El ingreso per cápita de Cuba, por ejemplo, era 4 veces el ingreso per cápita de España. Entonces, los países más ricos de nuestra América, que eran Cuba, la Argentina, Uruguay y Venezuela, estos 4, ya no son ricos, ahora son pobres. Fuimos, pero ya no somos. Después hay otros países que nunca han sido ricos, pero que pueden llegar fácilmente a hacerlo. Bueno, fácilmente, simplemente hacerlo. Y ahí están todos los demás, incluyendo los que fueron ricos y están arruinados. Entre los pobres de entonces, del 59, estaba Chile. Y Chile ahora es el país más rico de América Latina. Y uno que está creciendo mucho y muy rápidamente es Perú, que entonces era también de los pobres. Todavía se puede considerar que es parte de los pobres, pero se está saliendo del grupo de los pobres rápidamente. Otro que está un poco estancado, pero todavía ya no es pobre, es Costa Rica. Y el potencial más grande de riqueza en Iberoamérica lo tienen en este potencial, no todavía, pero tienen la potencia para ser de los más ricos del mundo, aparte de lo que ya he mencionado, son Brasil y México. Entonces, el panorama es variado. Siempre el más pobre ha sido Haití. Y es la pregunta, ¿por qué siempre ha sido el más pobre? Y siempre los más ricos hasta el año 59 fueron la Argentina y Cuba. Entonces, ¿por qué somos pobres hoy cuando fuimos ricos ayer? ¿O por qué somos pobres hoy cuando podemos ser muy ricos mañana? Sería mejor preguntarlo. Les voy a decir lo que para muchos, para la mayoría de las personas que les hablen a ustedes en sus países o aquí en Guatemala, es políticamente incorrecto. No hay peligro, no me caigo. Políticamente incorrecto. Se habla de combatir las causas de la riqueza, de la pobreza. Primera afirmación debatida que les voy a hacer para que la lleven a sus casas y la discutan con sus papás o con los amigos. La pobreza no tiene causas. No hay causas para la pobreza. ¿Cómo va a ser eso? No hay causas para la pobreza. La pobreza es el estado natural del hombre. Nosotros nacemos desnudos. Y la humanidad, la inmensa mayoría, siempre ha sido pobre. Ya no, pero siempre ha sido pobre. Entonces la pregunta no debería ser, o no se debería decir, cuáles son las causas de la pobreza. ¿Cuáles son las causas de la riqueza? Eso es lo que sí tiene causas. El estado natural es la pobreza. Y ya no estamos en el estado natural muchos. No somos pobres. Y la pregunta no sería por qué somos pobres, sino por qué no somos pobres. Porque ya tenemos riqueza que nuestros antepasados nunca tuvieron ni soñaron. Para aprender de los que se han hecho ricos, también para los que quedan pobres, hacerse ricos y no seguir siendo pobres. Entonces la pobreza no tiene causas, la riqueza sí. Les voy a dar un par de datos nada más, como si estuviéramos en una clase, pero me pueden interrumpir cuando quieran, preguntar lo que quieran y debatir lo que quieran. No hay problema, estamos entre amigos. La esperanza media de vida de los hombres y mujeres como nosotros, hace 10.000 años, cuando terminó la época glacial y empezó la agricultura, la esperanza media de vida de los hombres y mujeres, media, quiere decir que la mitad moría antes y la otra mitad moría poco después. Hace 10.000 años era 18 años. Quiere decir que ustedes estarían al borde de la muerte ya. Y yo sería pieza de museo. Entonces, sin embargo, hoy
dando un salto. Bueno, un intermedio. Hace solo 500 años, cuando Cristóbal Colón llegó a América, la esperanza media de vida en Europa era 27 años. Y por cierto, los hombres vivían más tiempo que las mujeres. Había mucho más viudos que viudas, porque las mujeres morían principalmente de parto. 27 años. Entonces, si estuviéramos ahora, esta conversación lo hubiéramos tenido hace 500 años, yo seguiría siendo un fósil de museo y ustedes ya estarían en los últimos años. Ya estarían medio viejitos. La esperanza media de vida hoy, año 2009, oscila en los países desarrollados para los hombres alrededor de los 82 años. Eran 18, recuérdense, hace solo 10.000 años. 82 años. Para las mujeres, 88. En Japón, esa esperanza media de vida es algo más alto. De manera que para las mujeres en Japón, la esperanza media de vida está en los 93. Y cada vez sigue aumentando. Entonces, todos ustedes van a morir de más de 100 años. O la media de ustedes. ¿Y por qué la gente dura más? Pues por supuesto, porque come mejor. Antes comían una vez al día o a la semana. Ahora comemos 3 veces al día. Y antes que comían lo que encontraban. O ya a veces no encontraban nada y morían de hambre. Y ahora es muy fácil. Basta que ir a un centro comercial, a un supermercado, y ya tienes todo lo que necesitas. Si tienes el dinero, naturalmente. Entonces hoy día todos comemos 3 veces. Pero también hay otras razones. Higiene. ¿Saben ustedes que la higiene personal más desarrollada en el mundo es la nuestra? Iberoamérica. En Iberoamérica en general, todos, casi todos, nos bañamos todos los días. Los europeos no, los gringos tampoco, los japoneses tampoco, los chinos tampoco, los árabes mucho menos. La gente más limpia del mundo somos nosotros, y la higiene contribuye también a que la vida sea más larga. Y ya no voy a seguir mucho más porque esto no es una clase de demografía, pero todavía un detallito. Lo que más ha ayudado a la longevidad del hombre hoy día, y de la mujer más que del hombre, un detalle significante, hay más viudas que viudos. Y el 60% del capital líquido del mundo está en manos de mujeres, viudas ricas. Viudas ricas. Pero es preferible una que no haya sido casada todavía. Pero volviendo otra vez, vivimos mucho tiempo. ¿Por qué vivimos mucho tiempo? Bueno, iba a decir que ha ayudado mucho a las mujeres a vivir más que los hombres, cuando antes morían primero que los hombres. En la época de sus tatarabuelos, primero morían las mujeres y después los hombres. Ahora es al revés, primero morimos nosotros y después las mujeres. Y yo me alegro de que sea así. Pero lo que ha contribuido mucho es la revolución industrial. Y dentro de la revolución industrial, la industria química y la industria farmacéutica ha favorecido más al cuerpo de la mujer que al cuerpo del hombre. Y ahí termino, porque no quiero aturdirlos con tantos datos que pueden aprender en otros cursos en cualquier universidad. Entonces, hace unos 6 años se hizo un gran escándalo cuando las Naciones Unidas publicaron que hay 800 millones de personas en el mundo muy pobres, en pobreza extrema. Y la pobreza extrema la definían entonces como las personas que subsistían en menos de $2 al día. Y el número de personas que subsisten en menos de $2 al día en el mundo entero son 800 millones, que son todavía pobres. Pero la población mundial son 7.700 millones. Entonces los pobres hoy son alrededor del 13 al 14% de la población. En tiempo de Cristóbal Colón los pobres eran el 98% de la población. Y hace 10.000 años eran el 100% de la población. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué ya el 85% de la humanidad no es pobre, para poder decir, y ese 15% restante que sigue siendo pobre, que deje de serlo. Entonces lo que hay que preguntar es por qué se crea riqueza. La pobreza no hay que crearla, está en nuestro estado natural. Lo que hay que explicarnos es cómo es que ya no somos pobres todos. Ninguno de ustedes tiene cara de haber ayunado la última semana.
Entonces no son pobres. Es más, les voy a decir una cosa. Si ustedes se comparan con el rey Luis XIV de Francia, el que construyó el Palacio del Versalles, con 4.000 habitaciones, y rey, ustedes son más ricos cada uno de ustedes que él. Él nunca tuvo agua corriente, nunca tuvo electricidad. Por supuesto, nunca tuvo la variedad de dietas, empezando con los McDonald's que ustedes tienen. De manera que hasta una persona de clase media de hoy es más rica que los reyes famosos de hace solo 300 o 400 años. Entonces, eso es lo que nos debe asombrar. ¿Por qué es que no somos pobres, sino que somos, comparados con todos los que han pasado antes, ricos? Ustedes son más ricos que sus bisabuelos. Sus bisabuelos no conocieron los automóviles para trasladarse de un lugar a otro, ni el teléfono, mucho menos el celular. Y por supuesto nada de internet. Y a la universidad iban o asistían hace 100 años, promedio, en el mundo occidental, el 2 por 1000 de los jóvenes. De cada 1000, 2. En los países desarrollados hoy tienen educación secundaria y superior a la secundaria alrededor del 8 o 10%, o del 80 o el 100% de 1000. Entonces, ustedes son más ricos en muchas cosas que tienen y que you take for granted, lo dan por supuesto, como los celulares, como la ropa. Es más, pregúntenles a sus abuelitos y abuelitas, si todavía viven, cuando eran jóvenes, cuántos trajes tenía él, cuántos vestidos tenía ella. Y se van a quedar asombrados cuando les conteste que él tendría, a la edad que están ustedes, su abuelo o bisabuelo, a la edad en que ustedes están ahora, tenía tal vez 2 trajes, 2 pantalones, 3 camisas. Y ya está bien. Usted tiene más que eso. Y nada, digamos las señoritas. Entonces, de lo que hay que asombrarse y preguntarse es por qué no somos pobres. Nuestro estado natural es ser pobre. Entonces, los políticos que ganan votos hablando bonito sobre los pobres, pero no haciendo nada por ellos, siempre hablan de que hay que combatir a la pobreza y sacar a los pobres de la pobreza. Y por eso tienen las respuestas equivocadas y no sacan a los pobres de la pobreza. Los políticos vienen hablando contra la pobreza desde hace muchos siglos. Y todavía quedan pobres. Los que han sacado a los pobres de la pobreza no son los políticos. De ninguna manera. A menos que hayan sido políticos que entiendan por qué somos ricos. ¿Por qué no somos pobres? ¿Me he explicado ese punto? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, ¿por qué somos ricos? ¿Por qué hemos dejado atrás la pobreza? Y ustedes van a vivir mejor que sus padres. Con pocas excepciones. Y los hijos de ustedes van a vivir mejor que ustedes, a menos que haya un cataclismo mundial, un meteorito que choque o algo así, una guerra atómica, sabe Dios. Y sus nietos van a vivir mejor que sus hijos. Entonces ha habido una progresión continua, con algunos retrocesos, en la riqueza de los hombres. Hace más de 230 años, en 1776, un escocés muy genial publicó un libro que se llamó Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, no de la pobreza, de la riqueza de las naciones. Y desde ese momento se considera que empezó la ciencia económica, que es la que muchos de ustedes estudian o estudiarán en la universidad. Y si no la estudian, no importa. Todos deben saber los elementos fundamentales para ser ricos y no ser pobres. O para mantenerse ricos y no volverse pobres, como pasó con Cuba en el 59 y con Argentina bajo Perón y con tantos otros que hemos tenido, Daniel Ortega en Nicaragua, lo que sea. Gente que llega al poder y empobrece a los ricos. Hay un detallito muy interesante, pero mejor les pregunto a ustedes para hacerlo más animado y para saber lo que ustedes saben. ¿Qué es más importante? A ver, quiero oír respuestas. ¿Qué es lo más importante? ¿La libertad o la igualdad? ¿Hay alguno que diga la igualdad? Qué bien. ¿Ustedes saben dónde todos somos iguales? Absolutamente iguales, por fin. En el cementerio. La vida es desigual.
Unos somos melenudos y otros somos calvos y otros son calvos. Mira qué bien bonita melena tengo yo. Unos somos sanos y otros más enfermizos. Unos somos más listos y otros somos más tontos. Unos somos más ágiles físicamente y otros menos ágiles. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa de él, pero nació así. O tiende a ser muy gordo y no puede correr. Entonces, todos somos desiguales. Gracias a Dios. Si todos fuéramos iguales, el mundo sería para suicidarse, de aburrido. Entonces, alégrense, como estamos muy serios, y no quiero hacerles pesada la mañana, al final de la mañana. Hace unos años, muchos años, hubo una discusión en el Parlamento francés sobre la igualdad entre hombres y mujeres, de que había leyes que discriminaban contra las mujeres. Y una diputada muy famosa, de entonces en Francia, dijo que teníamos que ser en todo iguales, los hombres y las mujeres. Porque al fin y al cabo, entre el hombre y la mujer, solo hay una petite différence, una pequeña diferencia. Y un diputado listo gritó, ¡viva la pequeña diferencia! La vida sería horrorosa si no hubiera esa pequeña diferencia. Bueno, pues hay otras pequeñas diferencias también entre los mismos hombres, entre las mismas mujeres, etcétera, que hacen la vida mucho más agradable. Entonces, el mito de la igualdad es un mito que tuvo un origen legítimo, decente, que se pensó. Le voy a explicar el origen de la idea de la igualdad, porque no se la van a explicar probablemente en las universidades a donde vayan, o puede ser que sí, no lo sé. Pero los hombres hemos sido muy desiguales, excesivamente desiguales, por ejemplo, cuando había amos y esclavos. O cuando los reyes conquistaban un país y aplastaban a los conquistados. Generalmente mataban a los hombres y se tomaban las mujeres para sus harenes. Bueno, las mujeres sobrevivían, pero los hombres no. Luego les cortaban la cabeza a los vencedores. Había mucha desigualdad. Los primeros que pensaron que todos los hombres somos iguales en la naturaleza fueron los romanos, de una filosofía que se llamaba estoica. El por qué no lo voy a explicar porque esto tampoco es una clase de filosofía. Pero primero, eso fue en el año 200 antes de Cristo. El concepto de igualdad se amplió, no solamente que todos los hombres somos en la naturaleza iguales, aunque seamos esclavos y seamos amos, seguimos siendo iguales en la naturaleza. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, tenemos habilidades intelectuales las mismas, más o menos. El siguiente aporte a la idea de la igualdad la hizo el cristianismo. Todos los hombres y mujeres, independientemente de su estatus social, son iguales ante Dios. Entonces tenemos igualdad ante la naturaleza, por los estoicos romanos, igualdad ante Dios por el cristianismo. Hombres y mujeres, todos somos iguales, ricos y pobres, todos somos blancos y negros, todos somos iguales ante Dios, pero no ante los hombres. La primera vez que surgió la idea de que todos somos iguales, no solamente ante Dios y por naturaleza, sino algo más de lo que voy a decir, surgió en Inglaterra, en el siglo XVII. El concepto de igualdad que surgió en Inglaterra con unos antecedentes muy complejos de 400 años, pero bueno, el concepto de igualdad que desarrollaron los ingleses en el siglo XVII fue: todos somos o debemos ser iguales ante la ley. Entonces, los romanos iguales en naturaleza, los cristianos iguales ante Dios, los ingleses iguales ante la ley. ¿Y qué se entiende por igualdad ante la ley? De que todos debemos pagar las mismas penas por los mismos crímenes, las mismas sanciones. Antes de esa época, ustedes no lo creerán, si yo mataba a un infeliz, pero era conde, lo más que me podría decir es un regaño, no lo vuelvas a hacer. Si yo mataba a un infeliz y era otro infeliz como el otro, me ahorcaban. Entonces las sanciones, las penas eran diferentes según el estatus social. Los ingleses fueron los primeros que dijeron: olvidémonos de eso. Vamos a ser todos iguales también ante la ley. El que mata, el que roba o el que miente, sea el príncipe tal o sea el fulano más cual, todos pagan igual, con la misma pena de prisión o de multa o lo que sea. Entonces, esa igualdad es legítima. Igualdad ante la naturaleza, igualdad ante Dios, igualdad ante la ley. Pero
En el siglo XVIII, en la Revolución Francesa y poco más tarde después, los llamados socialistas, de todo tipo que hay, dijeron, no, pero no basta con ser iguales ante la ley, iguales en la naturaleza, iguales ante Dios. Tenemos que ser iguales de logros. O sea, que todos tengamos más o menos el mismo ingreso, que todos tenemos más o menos el mismo tipo de casa, que todos tenemos más o menos la misma marca de auto, que todos tengamos más o menos 5 pantalones los hombres y 35 blusas y faldas las mujeres. Bueno, entonces, logros. Esa es la igualdad que empobrece. Esa es la igualdad que empobrece. ¿Y por qué esa igualdad va a empobrecer? Si al fin y al cabo todos vamos a tener lo mismo. No tendría por qué ser pobres. Todos tendremos, pero muchos pantalones, muchas camisas, muchas blusas, muchas faldas, muchas no sé qué, relojes, muchas pastas de dientes, lo que fuera. Entonces, ¿por qué va a ser necesariamente la igualdad de logros empobrecedora? Por una sola y principal razón. Porque para que todos seamos iguales en lo que consumimos, en lo que usamos, en cómo nos vestimos, en las casas que tengamos, que es lo que se ha tratado de lograr, para que todos seamos iguales hay que suprimir la libertad. Se han hecho muchos intentos de igualar a todo el mundo. Muchos. Porque a quién no le da pena ver a la gente en los barrios marginales. ¿A quién no le da pena ver un niño pidiendo limosna? ¿A quién no le da pena ver una mujer que no puede pagar la medicina de sus hijos? ¿A quién no le da pena a un hombre que esté sin pierna y no puede tener tratamiento médico como los demás porque no tiene dinero? ¿A quién no le da pena el sufrimiento ajeno? Bueno, a menos que sea un monstruo, todo el mundo se compadece y quisiera que eso desapareciera, y hay que hacer algo para ayudar a esa gente. Pero no hacernos iguales. ¿Por qué? Miren, les voy a dar un ejemplo, porque ustedes son muy jóvenes, estoy partiendo de ese supuesto, que ustedes son muy jóvenes. Yo soy más joven que ustedes, pero tengo más experiencia de juventud. En Camboya, entre los años 75 y 79, apúntenlo si quieren las fechas, porque eso lo pueden confirmar en Wikipedia o en cualquier centro, donde quieran. Eso no es inventado. Entre 1975 y 1979 hubo un gobierno comunista que se llama popularmente los Khmers Rouge. Khmers es el pueblo de los cambodianos en su lengua. Rouge es francés, rojo, comunista, porque Camboya era colonia francesa y el idioma oficial era francés. Bueno, Khmer Rouge. 4 años gobernaron. Y hicieron el intento más heroico que se ha hecho para igualar a todos. ¿Sabe cómo lo hicieron? Sacaron a todo el mundo de las ciudades y a todo el mundo le pusieron a trabajar en lo mismo, en el campo. Y el que se resistía, lo mataban. El que usaba corbata era desigual, lo mataban. El que tenía un título universitario era desigual en un país de analfabetos, lo mataban. El que tenía un automóvil, lo mataban. Y entonces a todos se les asignó por el gobierno casas, ropas, comida, por igual a todos. Entre 1975 y 1970. Eso está documentado. Es más, hay un libro y una película también. Se dice sobre el libro, por mejor el libro que la película. El autor se olvidó, un periodista, pero se llama The Killing Fields. Diríamos los campos de matanza sobre Camboya. ¿Todo para qué? Para lograr la igualdad de todos. Y en 4 años exterminaron a la tercera parte de la población. Tenían 6 millones de habitantes, mataron a 2 millones. En 4 años. Si hubiera durado otros 4 años, ya no queda ningún cambodiano, excepto el último asesino, que tal vez no se suicida al final. Ese es el intento moderno, contemporáneo, de la época de sus papás, más serio que ha habido para la igualdad total. Ha habido otros muchos intentos para otra igualdad no tan total, en la Unión Soviética, que se derrumbó en el 89, y en muchos otros países. Todavía existe el intento por una igualdad, aunque no total, en Cuba, que fue rica y ahora es pobre, y en la Corea del Norte, que nunca fue rica y que siempre sigue siendo pobre. El sur, Corea del Sur es rica y salió de la pobreza. Corea del Norte sigue siendo pobre, donde todos son iguales, pobres. Por eso les dije que la igualdad más completa que existe, la ideal y la perfecta, es el cementerio. Mientras haya vida, habrá desigualdad. Ahora, si matas, todos somos iguales. ¿Y por qué de nuevo? Porque lo que mantiene al hombre en vida es ser libre. Si yo no soy libre,
y dependo de la buena voluntad del otro, y el otro está de mal humor hoy, me liquida. Punto. Ahora, ¿y por qué? ¿Cómo puedo yo llegar a no ser libre? Esto que yo les voy a decir ahora, probablemente nunca lo oigan, porque se dice en pocas partes y por poca gente. Y yo se los digo para que lo comuniquen a quien quieran y tengan argumentos para responderles. Eso es muy importante. Entonces, si yo no soy libre, mi vida está en peligro, como lo eran los esclavos. Me faltaste el respeto, denle 30 azotes, sí, pero si le das azote, está delicado de salud, se va a morir, que se muera. Es más, ustedes son jovencitos, pero yo sí viví indirectamente la experiencia de los campos de concentración de los alemanes nazis. Yo estudié en Alemania y he visto algunos de los campos de concentración. En los campos de concentración en Alemania, la esperanza media de vida del que ponían a trabajar en el campo era 6 meses. En los 6 meses había muerto por los maltratos y el hambre. Pero antes de llegar al trabajo, otros muchos que no podían trabajar eran mandados directamente a las cámaras de gas, entre ellos niños. 1 millón de niños murieron en las cámaras de gas. 12 millones en total. 6 millones de judíos, 6 millones de no judíos. Igual se calcula que en los campos de concentración de la Unión Soviética murieron alrededor de 35 millones de personas de Stalin. ¿Y por qué esa gente moría como moscas? Entraban en el campamento y a los meses ya estaban muertos. Bueno, primero, no tenían libertad. Eran esclavos. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué no tenían libertad? Y la respuesta que les voy a dar la someto para que ustedes la discutan entre ustedes mismos, con los conocimientos que tengan y la capacidad de razonamiento que tengan. No tenían libertad porque no tenían propiedad, ninguna propiedad. No tenían nada con qué defenderse. Ha habido esclavos en el mundo toda la vida. Toda la vida. Legales, esclavos legales. Hasta el siglo XIX la esclavitud era universal. Los últimos que sufrieron la esclavitud masiva fueron los pobres negros, los africanos. Pero siempre ha habido esclavos entre los griegos, entre los romanos, entre la Edad Media, entre los cristianos, entre los musulmanes, entre los chinos, entre los japoneses. Siempre había esclavos y libres. Pero ¿qué definía al esclavo en la ley? Aquel que no tenía derecho a tener alguna propiedad, acceso a la propiedad. Si tú no tienes con qué defenderte porque es tuyo, tu vida está en peligro. Cualquiera te puede matar. Tú tienes que tener la libertad suficiente para saber comprar los medios para defender tu vida. Pero para comprar los medios para saber defender tu vida tienes que tener algo tuyo. Le voy a decir, Cuba. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Y tú no tienes manera de portar armas. Está prohibido que tú compres armas y las portes. Está prohibido, hasta hace un año, que Raúl Castro lo cambió, estaba prohibido la compra de celulares. Y todavía están controladas las de computadoras. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes. Pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada. O como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada. No seas nada. Entonces nadie te critica. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan.
Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó, tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades del mundo entero hasta hace 200 años. Entonces hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. Ustedes habrán oído hablar de Espartaco, ¿o no? A ver, quien no ha oído de Espartaco, levante la mano. Qué bueno. Bueno, está bien. Espartaco era un esclavo romano. Si lo quieren tomar así un poquito, entre los años 70 y 65 antes de Cristo. Y se rebeló con unos 35.000 esclavos más. Y tardaron los romanos 2 años en aplastarlos militarmente. Y por cierto, al final, el cónsul romano, que no interesa, crucificó a 6.000 de los jefes, que es la muerte más horrible que puede haber. Los crucificó de Nápoles a Roma, 6.000 cada distancia, cada 30 metros más o menos, uno crucificado, otro. Y lo dejaron pudrirse en las cruces, ya muertos, con una muerte horrible, como elección. Ahora, siempre todos los defensores de la igualdad dicen, a ver, hay esclavos que se pueden rebelar. No hay tal cosa. Lo que pasaba es que Espartaco era gladiador. Y según el derecho romano, los gladiadores eran esclavos. Pero según el derecho romano, el esclavo tenía un derecho de propiedad que le llamaban peculium sobre sus armas. Y solo porque tenían sus armas se pudieron rebelar. Si no hubieran tenido armas, tampoco se rebelan. Nuestros esclavos indios, nuestros esclavos negros, nuestros esclavos blancos, también los ha habido, no se rebelan porque no tienen nada de propiedad. Todo lo que tienen se los da cuando quiere el amo. Y si no quiere, no se los da. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, a hacernos a todos iguales, que aburrido y que monótono, sacrificando la libertad, para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión aboga en favor de reducir, acabar o aplastar o simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos. En Asia la aprendimos. En la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Y ustedes ven entonces que todo esto que dicen, sí, abajo los ricos, quitémosle a los ricos y le damos a los pobres, lo pueden hacer primero debilitando la propiedad de los ricos para que no se puedan defender. Entonces todos somos pobres, iguales. Porque, y aquí quiero decir también otra cosa que para ustedes, todo esto lo dejo a debate, ¿eh? No tienen por qué creerme ni una palabra. Simplemente, si tienen razones, manera de ver, argumentos, hechos contrarios, bienvenidos. A ver si los encuentran. Pero a lo que le quería decir, cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los está llevando a la esclavitud. Ya los haces esclavos. No hay que esperar a que se acaben los pobres. Y les voy a decir por qué. La riqueza tiene muchas formas. Por ejemplo, ustedes que son alfabetas, son más ricos culturalmente que los analfabetas. ¿Sí o no? El saber es una riqueza. Se dice que estamos en la época de la información. Bueno, la información es una riqueza. El mejor informado sabe el mejor camino que el que no está tan bien informado. El saber es riqueza. Ustedes, oyéndome a mí o a cualquier profesor, se están enriqueciendo. Porque saben un poquito más.
y a sus padres oyéndolos y viendo la experiencia de sus amigos, se están enriqueciendo, oyendo de sus amigos qué pasó, qué no pasó. Toda información es riqueza. Pues bien, igual sería la riqueza muscular. El que puede correr más rápido tiene una ventaja sobre el que corre más lento. El que salta más alto tiene una ventaja sobre el que salta menos. El que tiene musculatura más fuerte es una ventaja, que la puede usar o no, contra el que tiene musculatura más débil. También a nivel físico puede haber riqueza. La salud es una riqueza y la enfermedad es una pobreza. ¿Me estoy siguiendo? ¿De dónde va a estar loco? Voy a decir. Cuando se dice, hagámonos todos iguales, porque eso de que haya ricos y haya pobres, de que haya alfabetos y analfabetas, de que hay lo que sea, residencias y chozas, gente que duerme en la calle, eso es insoportable. Por supuesto que se puede corregir, pero no es haciéndonos iguales a todos. Porque la igualdad se puede lograr solo. Fíjense lo que les voy a decir. Estoy abierto a cualquier crítica, a cualquier momento contrario. La igualdad entre ustedes y entre todos solo se puede conseguir hacia abajo, quitando a los que tienen, pero no hacia arriba. Y eso lo van a entender ustedes con mucha facilidad. Mi amigo Manolo tiene mucha facilidad para las matemáticas y yo no tengo facilidad para las matemáticas. Entonces mi amigo Manolo saca los exámenes un promedio de 92 y yo estoy a punto de perder el curso de matemáticas. Somos desiguales. ¿Cómo podemos igualarnos a este amigo mío que tiene un talento para las matemáticas muy particular y yo no lo tengo? Igualar, bueno, bajando sus notas pero no subiendo las mías, porque yo no puedo responder a los problemas, a solucionar los problemas que él sí resuelve muy fácilmente. Matemáticos, yo no lo puedo. Entonces la única manera de hacernos los dos iguales es decir, los dos van a tener 60 puntos de calificación. ¿Es eso justo? No. Pero vamos a otra cosa. Vamos a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son lo más injusto que existe. Porque la gente entrena todo el año, o varios años, para la carrera de 100 metros planos, o para alzar el disco, o para lo que sea. Y llega a los Juegos Olímpicos y llega el penúltimo. Qué desesperante después de tantos años de esfuerzo, de austeridad, de sacrificar fiestas, diversiones, de comida que me gusta y todo para poder estar en forma. Y no llego. Y en cambio aquel otro que me cae muy mal sacó la medalla de plata y el otro que me cae peor, la de oro. Y nada, digamos, el bronce. Bueno, entonces, eso es una injusticia. Bueno, vamos a hacerlos todos iguales para que nadie sufra en los Juegos Olímpicos. Pongamos la carrera de 100 metros planos. Todo el mundo sale al mismo momento, ahí somos iguales, a la misma hora. ¡Pum! El disparo, sale todo el mundo. Todo el mundo recorre la misma distancia, son 100 metros planos. Somos iguales. Todos se tienen que meter dentro de su carril y nadie le puede dar un traspiés al de al lado o una zancadilla para que se choque. No, todo el mundo igual. Entonces, pero no llega iguales toda la meta. Bueno, vamos a hacer una cosa. El primero que llega 5 metros antes de la meta, le decimos, un momentito. El segundo, espera también. El tercero, cuando ya están los 18... a 1 metro o 5 metros de la meta, ahora todos iguales llegan a la meta. Y todos llegan al mismo momento. Eso es justicia. Eso es justicia. Hemos rebajado a los más ricos, que son los más veloces, a los más lentos, que son los más pobres. Y entonces hacemos justicia. Esto lo ponemos como ejemplo para ilustrar que si tú quieres igualar a la gente, tienes que hacerlo a la fuerza y hacia abajo. Nunca hacia arriba. No puede ser. Hacia arriba solo puede la gente lograr riqueza si es libre, si tiene acceso al derecho de propiedad. Entonces sí, si no, no. Bueno, la pregunta era, ¿y por qué somos pobres en América? Bueno, hemos sido ricos cuando hemos aceptado ser desiguales y que lo que se logre cada uno sea producto de su esfuerzo libre y de la propiedad que pudo acumular libremente. En la medida en que los gobiernos nuestros han frenado y siguen frenando la actividad libre de los hombres, quitándoles la propiedad para que no puedan ser tan libres, nos hemos empobrecido. O sea, no es solo cuestión de que nunca hemos sido ricos, siempre fuimos pobres. No, señor, hemos sido ricos muchas veces. Pero vienen entonces los políticos y dicen, no, vamos a redistribuirlo para hacerlo todo el mundo igual. Eso empobrece. Entonces, el carácter para aceptar que si yo quiero ser próspero, que si yo quiero ser rico como aquel, y como el otro, y como el de más allá, yo tengo que lograrlo por mi propio esfuerzo, con mis propios medios, libremente. Ese carácter se ha debilitado en nuestra América. Y en la medida que se ha debilitado en nuestra América, volvemos a ser pobres.
los políticos nos debilitan el carácter. No hay, le voy a poner de otra manera para que lo entiendan, y si no me entienden, por favor pregúntenme, no hay problema. No hay mejor manera de crear riqueza que competir libremente por crear riqueza. Competir libremente, igual que ustedes compiten por notas en la escuela, igual que ustedes compiten por medallas en los deportes, igual que ustedes compiten los varones entre sí por ganarse a la muchacha de la cual dos están enamorados. Y por supuesto las muchachas también compiten entre sí para atraerse los varones que tal vez el que más le está a ella enamorada. Bueno, todos estamos compitiendo pacíficamente, con respeto para las reglas del juego, con cariño para los adversarios en la competencia. Pero tenemos que competir. Bueno, pero los resultados van a ser iguales. Pues claro, van a ser iguales. Esta rubita preciosa que tengo ahí delante, me quiero casar con ella. Pero da la casualidad que es novia de este señor que llegó primero y me sacó a mí del juego. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No la vamos a forzar a ella a aceptar a este buen mozo. Vamos a pensar. Excelente. Tiene personalidad la muchachita. Bueno, pues te voy a proponer matrimonio. Entonces, la vida es desigual. La única igualdad que interesa es la ley. Que el que la hace la paga por igual. Ahí todos debemos ser iguales. El resto, señores políticos, déjenme que este tiene una casita muy pobre y que tiene muy rica, le vamos a quitar a ustedes la rica para que se la dé o la comparta su casa con este pobre. Muy bien, a corto plazo el pobre está bien y yo estoy mal. Pero a largo plazo, y esta es la última cosa que quería decir. ¿Saben lo más importante que ustedes pueden aprender en la universidad? Yo diría también en la secundaria, y yo diría también en la primaria, y yo diría también en la preparvularia, kindergarten, ya desde esa edad. Lo más importante que ustedes van a aprender en su casa también, en su hogar, y no solo en la universidad. Lo más importante que con los palos de la vida van a aprender, que todo lo bueno de esta vida, todo lo bueno, la salud, la sabiduría, la felicidad, el dinero, las medallas, ganarse una bella mujer, aquí tengo esta rubita, o poder ser pretendida si soy mujer por el joven que yo creo que es el que me puede hacer feliz. Todo, sin excepción, solo se puede ganar a largo plazo. Créanme, yo tengo 83 años, pero soy más joven que todos ustedes. Y toda la vida he enseñado en universidades de todos los continentes. Soy zorro viejo. No hay nada más útil para cualquier joven, para el niño, por supuesto, y para el adulto, que saber que todo lo bueno requiere tiempo. Así como el título universitario requiere unos cuantos años. También una posición destacada en tu profesión o una comodidad. Es más, esto lo formuló en otra forma. Los gringos son muy prácticos. Dicen cosas muy prácticas. Y un premio Nobel de Economía que se llamó Milton Friedman dijo en una ocasión, there is no free lunch. No hay almuerzo gratis. Como no, si yo almuerzo en mi casa todos los días y nunca me han pedido que pague. Bueno, tú no pagas. Tú no pagas, tus padres pagan. No, pero mira, yo soy una señorita muy atractiva. No me juzgues mal, le estoy poniendo un ejemplo. Una señorita muy atractiva y mi novio me invita a un buen restaurante a cada rato, a un buen espectáculo y yo no pago nada. Tú no pagas nada porque eres bonita o porque eres muy atractiva. El novio es el imbécil que tiene que pagar. Y él lo hace con mucho gusto porque está enamorado de ti. Entonces, si alguien recibe algo gratis es por amor. Pero alguien lo tiene que pagar. La educación también, el traje que tienen ustedes también, todo lo que ustedes tienen, los zapatos, la camisa, el estar aquí, alguien lo paga. No son ustedes, gracias a Dios, porque todo hay edad para todo. Yo también recibí gratis la mayor parte de mi vida muchas cosas. De mis padres y de ustedes que me quieren. Bueno, pero alguien tiene que pagar. Pues bien, para cualquier riqueza, para cualquier aprendizaje, tú tienes que pagar lo muy menos en años, en tiempo. La riqueza más escasa, la más valiosa, es el tiempo. Tú tienes que sacrificar tiempo para llegar a ser lo que tú quieres ser. Es que yo quiero ser la rival de Nicole Kidman en Hollywood. Lo puedes lograr, pero te va a llevar años y esfuerzos.
Es que yo quiero ser el competidor Bill Gates en comunicaciones. Lo puedes llegar a hacer o acercarte, pero te va a llevar tiempo. Es que yo soy muy estudioso y quiero dejar atrás a Albert Einstein como un enano intelectual. Quizás lo puedas, pero te va a dar muchísimos años, tal vez siglos. Entonces, la riqueza, el salir de la pobreza, el destacar, supone largo plazo. Y ahora digo otra cosa. Cuando se canse me levantan la mano y me voy. Les digo otra cosa sobre esto del largo plazo. Esperar cuesta, ser paciente cuesta, pero no hay otra forma para lograr lo que tú quieres. Toda la gente, menos los ladrones, menos los narcotraficantes, que obtienen su riqueza de manera ilegal, todas las personas que honradamente logran lo que tienen en la vida, y aún los ladrones tienen algunas cosas que logran honradamente, como puede ser el amor. Todo lo que se logra honradamente y que supone tiempo es lo que le da sentido a nuestras vidas. Nos puede dar sentido a nuestras vidas muchas cosas. La profesión que yo tengo, un hijo puede dar sentido a la vida, o un amor por un enfermo, una empresa que quiero montar, o una patria, o lo que sea. Todo esto supone mucho tiempo, que cuesta. Y si no estás convencido de eso, no tendrás el ánimo para tener la paciencia, la tenacidad que se necesita por mucho tiempo para llegar a tener lo que tienes o lo que quieres. O sea, si yo no veo las cosas a largo plazo, aquí en Guatemala se usa una expresión que yo no soy guatemalteco, me hace mucha gracia porque es muy buena. Dice, es fulano, llamará de Tusa. La llamarada de Tusa es una llamarada muy intensa, pero muy breve. Se entusiasma con todo, pero enseguida me cansé. Ya no sigo. Dejo la carrera, dejo el trabajo, dejo la amistad, dejo lo que sea porque me canso de todo, muy rápido. No sirves para nada. Ahora voy a lo último, lo más debatible. Si un pobre miserable y muerto de hambre logra desarrollar su visión de largo plazo con la ayuda de alguien, sale de la pobreza. Y si un joven como ustedes todos se ven muy sanotes y muy gente buena onda, dicen. Y si uno como ustedes, que tiene lo que necesita para triunfar en la vida, no tiene visión de largo plazo, lo quiere todo a corto plazo, fracasarán. Seguramente fracasarán. No, pero es que yo soy millonario. Mi padre ya me hizo la herencia, ya se murió, me dejó 30 millones. En 30 meses ya no tienes nada. En mi familia lo he visto y en todas partes lo he visto. Gente que recibe muchísimo, que costó muchísimo hacer y lo despilfarra. Y a los pocos años yo tuve un cuñado que le pasó eso. Fue multimillonario y murió pobre. Porque no tenía visión de largo plazo. Es muy fácil perder lo que uno tiene acumulado en poco tiempo. Y es muy difícil ganar lo que uno quiere acumular porque es a largo plazo. Entonces, el mejor consejo que yo les pudiera dar a ustedes, no solamente para que mantengan la situación que tienen, que no se ve que sea mala, sino para que la mejoren todavía y vivan mejor que sus propios padres, igual que sus padres vivieron mejor que sus abuelos, para que se alejen cada vez más de cualquier pobreza y sean cada vez más ricos, espiritualmente, culturalmente, también monetariamente, es que desarrollen lo más fuerte posible la visión de largo plazo. En Cuba, que fue un país rico, hace 50 años el más rico de América, hace 50 años y ahora el más pobre, o casi. Había un dicho muy interesante. Aquí en Guatemala, los que venden en la tienda del barrio arroz, frijoles, tortillas, lo que sea, le llaman abarroteros. En sus países no sé cómo le dicen. En Cuba les decían bodegueros. Y a Cuba venían muchos inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, a abrirse camino porque era un país de promesas, de riquezas. Y empezaban poniendo una bodega. O sea, una tienda en la esquina vendiendo azúcar, café, frijoles, pan, Coca-Cola. Y así empezaban. Y trabajaban 14 horas al día.
Y la familia, la mujer también ponía a trabajar con el hombre y los hijos, a medida que pasaban de los 4 años, también ya ayudaban en la tienda. En fin, al cabo de 30 años ya tenían varias bodegas, una cadena de bodegas y había salido de la pobreza. Eran clase media. Pero ¿qué pasaba con los nietos? Entonces había un dicho que decía, padre bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero. ¿Por qué? Porque si los padres no saben inculcar en sus hijos la visión de largo plazo, aunque le dejen muchos millones, ese hijo lo va a gastar todo. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Fidel Castro heredó una fortuna muy grande de su padre y cada uno de sus hermanos recibió más de $1 millón a la muerte del padre. Eran 7 hermanos, $7 millones como mínimo. Él se gastó su $1 millón al año, entre ellos comprando el yatecito Granma con lo cual desembarcó en Cuba. Nunca trabajó, nunca ha trabajado, nunca ha ganado un salario. Fue compañero mío en la Universidad de La Habana de Derecho y sacaba los exámenes porque era brillante, inteligente. Empollando 3 días antes del examen, mañana, tarde y noche, sacaba el examen, 61, 63, 64, pero lo sacaba. Se hizo abogado y jamás trabajó como abogado, no trabajó en un bufete. Entonces, ¿de qué vivía ese señor? De la herencia de su padre. Y con esa herencia de su padre, se compró con armas, se compró con la herencia de su padre una finca que le permite vivir muy bien a largo plazo, Cuba. Cuba es la finca privada de Fidel Castro, que él adquirió con las armas que compró con la herencia de su padre. Ahora, ¿a quién ha ayudado él a salir de la pobreza? A los ricos los hizo pobres y a los pobres los hizo tan iguales de los ricos que se habían empobrecido. Eso no funciona. Él quiere igualar a todo el mundo hacia abajo. Eso no funciona. Créame. Es más, les pido, por favor, que si no han estado en Cuba, vayan. Pero no a vivir como turista, a vivir como cubano. Y verán entonces la diferencia. Y en un instante aprenden. Miren, la última cosa que les quiero decir. Las mujeres tienen unas grandes ventajas sobre los hombres. Por ejemplo, las mujeres maduran más pronto que los hombres. 2, 3 años más pronto. Lo que no saben ustedes por qué. Eso es de la naturaleza. La mujer está constituida anatómica, fisiológica y psicológicamente para la maternidad. Entonces, la mujer instintivamente, aunque no piense casarse, aunque no piense tener hijos, está enderezada a pensar siempre hacia el futuro de los que pudieran ser sus hijos. Eso hace que la mujer madure primero que el hombre, porque eso significa visión de largo plazo. Las muchachas desarrollan una visión de largo plazo primero que los varones, que nosotros los muchachos. Por eso lo ideal es que no se case siendo ella mayor, en general hay excepciones en todo. Sino que él sea 2, 3, 4 años mayor que ella, 5, 6, porque él tarda más en madurar. Eso va cambiando después, se le daría una clase sobre la psicología del crecimiento, pero no lo voy a hacer. Pero las mujeres maduran primero que los hombres. Eso es una gran ventaja para las mujeres. Pero maduran primero que los hombres porque tienen la visión de largo plazo antes que los varones. Por eso las muchachas son más disciplinadas que los varones en general. Ellas hacen su cama, ellas lavan su ropa, a menos que la madre sea demasiado generosa con ellas, aprenden a cocinar y se disciplinan, tienen una disciplina natural porque tienen madurez. Los varones necesitamos coscorrones y palos para aprender a madurar. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 años o 6, mi hermana tenía 2 años más, 7 u 8. A los dos nos enseñaban lo mismo. Hay que irse a la ducha todos los días. Y ella iba ordenada y disciplinadamente a la ducha. Y a mí tenían que jalarme del pelo del juego que estaba para ir a la ducha. No, está más interesante el juego de pelota que estoy. No, a la ducha. Pues la mujer es más disciplinada por naturaleza porque tiene visión de largo plazo antes que el hombre. Al hombre sabe lo que lo disciplina. Bueno, hay muchas maneras de disciplinarlo. Por supuesto, uno son los palos. Y yo soy experto en eso. Pero lo que más disciplina al varón joven es el trabajo. Con el trabajo, el varón adquiere la madurez que la mujer tiene innatamente por su naturaleza. Pero no el trabajar con papá, a menos que el papá sea un hombre muy estricto, entonces sí. Pero si no, no, trabajar con gente desconocida, que si no le cumples, que si no llegas puntual, que si no produces, te pierdes el trabajo y no comes. Esa gente
que madura pronto porque desarrolla la visión de largo plazo. La mujer le es más fácil que al hombre la visión de largo plazo. Al hombre en el trabajo es la gente de éxito. Todos los ricos, a menos que sean narcotraficantes, todos los ricos, todos los premios Nobel, toda la gente que se destaca, todos los que viven más sanos, a largo plazo, con rarísimas excepciones, son producto del trabajo disciplinado porque tienen visión de largo plazo. Y si tienes visión de largo plazo, y si eres disciplinado, eres feliz. Eres feliz. La gente indisciplinada, de visión de corto plazo, siempre se está quejando y no es feliz. Entonces yo les recomiendo que procuren ser disciplinados. Hay muchas cosas que podría decir además, pero no. Y entonces entenderán por qué hay pobres y por qué hay ricos. Vamos a suponer que tú eres pobre y que tú eres rico. Y no es mérito tuyo porque tú naciste rico. A lo mejor tu padre fue el pobre. Pero con el trabajo disciplinado llegó a ser rico. No, papá ya nació rico, muy bien, fue tu abuelo. No, si mi familia, eso viene de atrás. Bueno, pues tú fuiste abuelo. Ustedes van a Europa. Yo viví muchos años allá. Ustedes van a Europa y hay muchas familias ilustres. De todas las familias ilustres, las más ilustres de toda Europa son los reyes, los Habsburgo, los reyes de Austria. ¿Por qué son reyes de Austria? Fueron durante 900 años. Porque hace 900 años hubo un Habsburgo pobre y analfabeta que trabajó disciplinadamente y pasó de pobre salió de la pobreza. Entonces, lección final, la pobreza no tiene causas. La riqueza sí las tiene. Investigue cuáles son. Y ahí me quedo. Son dos preguntas, si es posible, y si no, solamente la primera. ¿Qué opina usted de lo que ahora está teniendo mucho auge en todo el mundo, que se conoce como la ideología de igualdad de género? Por supuesto que somos diferentes. Vive la petite différence. Pero ante la ley debemos ser iguales. La verdad es que la mujer ha sido objeto de la discriminación del varón, con éxito para el varón, toda la vida, porque el varón es más fuerte. Nosotros tenemos un 30% más de fuerza que la mujer. Hay excepciones. Entonces, en fuerza física bruta, nosotros le ganamos y esa ha sido la norma para imponerse. Ahora, las mujeres no creen que son indefensas tampoco. Pero si el hombre tiene fuerza física, muscular, en lo físico la defensa de la mujer está en la lengua. Hay un detalle muy interesante. En los Estados Unidos hay estadísticas de todo, ¿no? La violencia intrafamiliar se da entre la gente menos educada, porque no pueden verbalizar sus disgustos, no pueden traducirlo a palabras, y entonces lo traducen a los puños, y ahí sale perdiendo la mujer. Pero a medida que la escala social, el nivel de educación aumenta en ellos y en ellas, la violencia intrafamiliar disminuye, porque pueden verbalizar sus disgustos, sus diferencias. Entonces, las pasan a la lengua y no a los puños. Y esa es donde la mujer es más fuerte. Entonces, a las mujeres les urge ser bien educadas para poder argumentar contra el hombre en las disputas internas, familiares, íntimas. Porque físicamente no. Hay que eliminar por completo el abuso físico del hombre en la familia. El hombre jamás le debe pegar a la mujer. Jamás. No hay razón. Si no la soportas más, vete, pero no le pegues. Mucho menos a los hijos por la madre. O sea, eso es una brutalidad. Sin embargo, es muy frecuente. Inclusive, entre la tradición suní musulmana, se dice que el hombre tiene que educar a la mujer con la vara. Es una barbaridad, primitivismo. Entonces, en la medida que el hombre usa de su fuerza física para someter a la mujer, es un primitivo, un salvaje, regresa en el tiempo, es un pobre. En la medida en que el hombre usa de su argumentación, de su inteligencia, de su retórica, de su lengua, en lugar de los puños, es un hombre civilizado, es un hombre rico, es un hombre avanzado. Pero para que la mujer pueda defenderse verbalmente, tiene que estar también igual de educada. Si la mujer no está educada, no puede defenderse. Y por eso, a medida que bajas tú en la sociedad a los niveles de los analfabetas, hay más abuso físico del hombre en la mujer. A medida que ambos son educados, hombre y mujer, pero sobre todo más la mujer que el hombre, porque la educación de la mujer se suele descuidar, se solía descuidar más que la del hombre. Entonces, a medida que ambos son más educados, disminuye la violencia física en las familias. Como una respuesta primera para tu pregunta. O sea, aquí hay mucho más que decir,
Pero entonces sí es bueno que haya igualdad ante la ley, sin que eso signifique que se quiera forzar las diferencias, a que desaparezcan las diferencias. En general, si le dan a escoger a la mujer entre dedicarse al hogar con a su marido y a sus hijos o al trabajo, entre los 20 y 30 años prefieren el trabajo. A partir de los 30 prefieren el hogar. Entonces, eso crea problemas de todo tipo o ventajas de todo tipo también. Pero la mujer puede trabajar y concentrarse, perfeccionarse profesionalmente como quiere muchas y no tener hijos tan temprano, porque así se puede defender mejor, con una mejor educación. Ahora, una vez obtenida la mejor educación, sería ideal que recupere su tendencia maternal a cuidar, a complacer, pero ya educada. Y si el hombre no responde a su calidad moral de la mujer, a su inteligencia, hay mujeres más inteligentes que los varones, etc., que tenga la suficiente educación para no recurrir a los puños, a la fuerza bruta. Y la ley, si no se hace espontáneamente, la ley debe velar porque el hombre nunca abuse de su fuerza física sobre la mujer. Igual que la mujer no debe abusar de su capacidad verbal, no del hombre, que incluye la capacidad verbal muchas veces las lágrimas. Ay, ya no me quieres. Bueno. Pero eso es más complicado. Inclusive las mamás, las mejores del mundo, abusan de los hijos también con una lagrimita u otra. Y tu madre te empezó a poner a llorar y ya te desarmaste. Es humano. Somos humanos. Todos tenemos nuestros pros y contras. Pero el feminismo tiene una justificación en la discriminación de los milenios, pero no para el extremismo de alguna que dice que somos iguales. Yo recuerdo una feminista, bueno, he conocido varias muy interesantes en los Estados Unidos sobre todo, que proponía que hasta los servicios sanitarios deberían ser para los dos sexos. Es un problema que van a crear ahí. Pero un día me dice una danesa, bueno, no debería haber dicho, pero de Dinamarca, la profesora, mujer muy inteligente, socióloga, compañera mía de trabajo en la universidad en los Estados Unidos. Armando, I think bisexuality is something, it's a right that everybody has to become. Entonces, ser bisexual es un derecho que tenemos todos de volvernos si queremos. Are you bisexual? Me preguntó. Digo, of course not. De ninguna manera. Then you are not normal. O sea que yo tendría que ser bisexual para ser normal, en la opinión de esta feminista. Y yo tendría que ser mujer para algún hombre, ¿va? Esos son extremos que, por supuesto, no le pegué para no abusar de mi fuerza física. Pero sí usé de mi lengua. Entonces, todo tiene su razón. Todo tiene su razón. Y en toda disputa, apréndanlo eso, apúntenlo en oro. En toda disputa hay que oír a las dos partes. No solo a la mujer, no solo al hombre. Ambedue, como dicen los italianos. Pero indudablemente que el feminismo tiene cierta justificación y el feminismo extremo no tiene ninguna. Igual que el machismo pudo haber tenido alguna justificación y el machismo extremo no tiene ninguna. Gracias a Dios, dice la Biblia, Dios creó al hombre, hombre y mujer lo creó, con una petite différence. Vive la petite différence. Bueno, soy boliviana y vivo en Argentina, ¿sí? Y todo lo que usted ha venido comentándonos sobre los países que crecen y los que no crecen, digamos, me hace recuerdo mucho al libro de Ignacio García Hamilton, porque crecen los que crecen, ¿no? Y me hace pensar en Argentina, en una sociedad, digamos, que es así como muy gráfica para narrar por qué un país que ha sido, digamos, una potencia en 1930 ahora está en franca decadencia, digamos, ¿no? Tiene episodios. ¿Pero se puede recuperar? Esperemos que sí. Por ahora estamos en la parte que baja, digamos, ¿no? Sobre todo por la pareja gobernante, ¿no? Eso es. Y bueno, pero lo que yo veo, me gustaría saber qué opina usted particularmente de Argentina. Lo que yo veo, digamos, estando 5 años, es que es una sociedad que se mueve entre valores y disvalores. Es decir, valora mucho, por ejemplo, el vivir bien. Por tanto, por ejemplo, a veces no ahorra y, por ejemplo... Corto plazo. El que no ahorra tiene visión de corto plazo. Y fue muy claro en el tiempo del menemismo, digamos, ¿no? Cuando estaban uno a uno, en vez de ahorrar esa plata, no sé, invertirla, la gente salió y bueno, está bien, también se dieron buenas vacaciones, digamos, pero cuando después el dólar se especificó, bueno, fue una tremenda debacle para todas las familias en todos los estratos, ¿no? Conozco la historia, sí. Después fueron una sociedad, después de la crisis del 2001, muy creativa para salir de la crisis. Por tanto, salieron muy rápido. Ahora Kirchner se adueña, digamos, del proceso, pero fue la sociedad argentina la que
creó mercado, nuevas iniciativas, nuevas empresas para salir adelante. De todas maneras, es una sociedad que, digamos, está como diría Aguinis, bajo el cáncer del peronismo, ¿no es cierto? Así es. Hasta ahora vas 100% de acuerdo conmigo o yo de acuerdo contigo. Ah, qué bueno. Que les contaría, no hay manera de explicarles qué es el peronismo porque no es un partido político, es más que un movimiento, es una cosa, como dice Borges, una cosa indefendible, impresentable más o menos. Es una cosa como maradoniana en Argentina, pero bueno. Y eso, y hoy por hoy Argentina, de hecho en las últimas elecciones que tendríamos que haber elegido, bueno, yo no voté, pero digamos era parte de, y se elige entre peronistas, no hay otra alternativa, ¿no? Bueno, eso, me parece que la Argentina es un país muy rico para explotar estos ejemplos. Bueno, yo te diría que a mí me resulta difícil hablar de la Argentina porque soy argentinófilo, me encanta la Argentina y tengo un sesgo para pensar siempre lo mejor y no lo peor, y eso no es bueno, hay que saber ser realista. Yo he estado muchas veces en tu país, lo conozco de norte a sur, de Ushuaia a Iguazú. Tengo que darte una respuesta simple. Los simplismos nunca sirven, son injustos y tontos, pero por falta de tiempo tengo que ser simple. Te lo voy a poner así. El mejor argentino que ha habido se llamó Juan Bautista Alberdi. Y el peor argentino que ha habido, no es verdad esto que estoy diciendo porque hay muchos matices, pero... Y el peor argentino que ha habido ha sido Juan Domingo Perón. Eso te da una idea. Un hombre puede hacer mucho daño. No puede hacer mucho bien, pero sí puede hacer mucho daño. Los políticos pueden hacer mucho daño y muy poco bien. El poco bien lo hizo Alberdi y el mucho mal lo hizo Perón. Entonces es una pena que un país que fue a la Argentina, yo le diría, como era, padre bodeguero, hijo millonario. Y ahora ustedes los nietos son pordioseros. Y sus padres fueron millonarios, porque sus abuelos fueron bodegueros. Los inmigrantes de España, de Italia, de Rusia, de Francia, de todas partes que iban a la Argentina, el país de la promesa, como lo fue Cuba también, la esperanza del mundo. Y esa gente sin sindicatos, sin seguro social, sin nada, de ayuda de nadie, aprendiendo a duras penas el español y que terminó siendo un fardo. Hicieron la riqueza de la Argentina, el país más rico del mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial era el cuarto el que tenía en ingresos per cápita del mundo entero. Maravilloso país, maravilloso país. Lo hicieron los que vinieron a alpargatas de Europa, pobres, hambrientos, con muchas necesidades. Eso hicieron la riqueza de la Argentina. Esos son los pobres que salieron de pobres y llegaron a ser ricos, padres bodegueros. Y entonces los hijos, Juan Domingo Perón y sus militones, los hijos vivieron a lo grande. Nadie derrochó más dinero en la historia de la Argentina que Juan Domingo Perón, inclusive solo en vestidos y joyas para Evita, con la cual estuvo casado pocos años. Ella murió a los 33. Entonces, Perón no creo que fuera un hombre malo, no creo que fuera un cruel tirano, no quiso patar a nadie. Perón lo que era fue un imbécil, que no entendía lo que es corto y largo plazo. Y a corto plazo quiso hacer a todos los argentinos ricos. Y a todos los hizo pobres, aun a los que eran ricos. Igual que Fidel Castro, igual que Hugo Chávez, igual que todos los demás que andan sueltos por ahí. Pero déjame decir una cosa, si el número de jóvenes como tú, que piensa claro como tú, aumenta en la Argentina va a ser grande otra vez. Yo soy boliviana. Ah, ¿tú eres boliviana? Sí, pero no, hay una senadora boliviana. Bolivia será grande también. ¿Tú eres de dónde? De La Paz. Ah, bueno, de La Paz. Entonces esto es un calor sofocante para ti y estamos pegados al mar casi. Muerte de frío. La Paz está a 3.600 metros de altura y el aeropuerto a 4.000. Y por poco me da hoy un infarto en La Paz, hablando allá en La Paz. Bueno, pero es un país precioso también. Lo único que está deshabitado. Tiene que tener de promedio cada uno de ustedes unos 60 hijos y entonces ya hay esperanza. ¿Cómo se puede hacer ver a la población el fundamento moral y ético que tiene el capitalismo? Que es una cosa que no está muy bien difundida. Bueno, yo diría que trabajando es la mejor educación, el trabajo. Con mucho. Es más, hay una película que se la recomiendo, educa mucho, acaba de salir, creo, que se llama, a ver si me acuerdo el título, se llama The Ultimate Gift, el regalo último. No sé quién la produjo, no sé quiénes son los actores, ¿sabes? Solamente tropecé con ella y la vi, pero es educativísima y es lo que tú acabas de decir. ¿Cómo aprende una sociedad? La visión de largo plazo, la responsabilidad, el ahorro, etc.
la mejor educación, el trabajo. Sobre todo para los varones, el trabajo. Por supuesto, más allá del trabajo, para refinar más las lecciones del trabajo, está el estudio con profesores que sean buenos y que tengan ideas claras. Porque la mayor parte de mis colegas no son buenos. Ellos me dirán eso de mí. Y la mayor parte de mis colegas no tienen las ideas claras. Eso sería una historia muy larga para contar. Pero esa es, digamos, mi conclusión. Entonces, el trabajo, la vida, la lucha, y que te tropieces, Dios lo quiera, con profesores y libros que digan cosas sensatas y no idioteces como nos llega muchas veces de muchos libros. Las venas abiertas de América es una perfecta idiotez. Sí, bueno, ha circulado muchísimo en nuestra América. Y así como es. En cambio hay otros libros como El Otro Sendero, de Hernando de Soto y Enrique Gersi, que educa mucho. Entonces es una combinación de trabajo y estudio. Pero siempre se trabaja y siempre se estudia y se saca fruto si retienes tu visión de largo plazo. Si no, no sacas nada. Bueno, pues, a almorzar, ¿no? Nosotros los jóvenes no crecemos si no almorzamos.